Recuerden que esta misma videoconferencia la vamos a enviar a través de la página de Eco Radio que se llama Roy Soto. Yo les voy a enviar el link a los que están en el WhatsApp de la comunidad virtual para que también ustedes lo puedan compartir con su gente y que más se puedan exponer a lo que hoy Diego nos va a facilitar. Entonces, en cuestión de muy pronto ya vamos a empezar. Muy buenas tardes, tengan todos y todas quienes nos siguen honrando con su presencia en este espacio virtual que hemos facilitado. Y gracias porque ya esta es la videoconferencia número 15 que hemos hecho, gracias a que cada uno de ustedes ha decidido abrir el espacio de su privacidad donde quiera que esté para poder ser expuestos. Creo que en tiempos como los que estamos viviendo es necesario exponernos a diferentes voces, a diferentes formas, a diferentes eclesialidades y juntos y juntas definitivamente poder contribuir. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Algunos de manera privada me han preguntado, bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, yo debo dar honor a que la iglesia que yo presido, Comunidad Cristiana Shalom, aquí en Fraijanes, ya por 10 años hemos celebrado algo que hemos llamado una cumbre de servidores, que reunimos a pastores y líderes de diferentes países donde hemos tenido relaciones y nos juntamos 3 o 4 días para hablar acerca del reino de Dios, la trascendencia de la iglesia en el campo social, para inspirarnos y reflexionar teológicamente. Y este año, en el mes de marzo, no pudimos celebrar nuestra reunión, nuestra conferencia presencial, y ahí fue donde nació la posibilidad de hacer, debido a que para el 23 de marzo de este año teníamos alrededor de 350 personas de 17 países que iban a llegar. Entonces muchos me preguntaron, ¿qué hacemos? Entonces decidimos abrir estos espacios virtuales para que nos podamos juntar. Entonces, quien está detrás de todo esto es una iglesia que cree, que decide acompañar, decide caminar, ofrecer recursos desde nuestra propia deconstrucción y aprendizaje con otros caminantes. Y es una manera también en la que le decimos a cada uno de ustedes que somos uno, que estamos en la misma barca, que estamos remando, que todos estamos peleando en algún sentido con las mismas tempestades u otras, pero algo importante,
Ninguna barca se ha hundido con Jesús adentro. Y lo importante es que Él esté, consideran, deben ser expuestos a esta conferencia. Ya está con nosotros Diego. A ver, Dieguito, ¿dónde estás? Expuestos a esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos. Gracias, Diego. Saludos desde Quito, Ecuador. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí. hoy tenemos una gran bendición, poder contar con Diego. Diego es ecuatoriano. Diego es, a ver, Diego, usted me dice a mí qué tan informado estoy, si el chisme que me llegó está bien. Diego, dije que casado sí. Con Patricia, chilena. Ajá. Tienen un hijo que se llama Lucas, de 13 años. Sí, tiene 12 años, va a cumplir 12 años. Sí, sí. Me falló. Bueno, anduve cerca, dame algún anduvimos cerca la información. Sí. Está bien. Eres ecuatoriano, eres formado en la teología en el seminario de Quito, ¿verdad? Me dicen. No, en Santiago de Chile. De Chile, varios años. Correcto, y trabajas ya como director del área social y mercadeo para Visión Mundial. Ahí es donde laboras actualmente. ¿Es así? Sí, justamente en el equipo de marketing y sostenibilidad de World Vision América Latina y el Caribe. Qué bien. Diego, gracias por querer bendecir a esta comunidad de servidores del reino de Dios. Aquí no levantamos la bandera de algo, de alguien, sino de Jesús. Y todos bajo esa horizontalidad de la cruz de Cristo nos subordinamos ante el señorío de Él. Le pedimos que nos ayude cómo poder ser mejores ministros, mejores servidores del reino de Dios, mejores sirvientes. Y ya para darle lugar a lo que es la conferencia que nos vas a facilitar, Diego, hay algunas cosas que yo quisiera nada más preguntarte, y con base en eso ya tú vas a entrar a la conferencia. A mí en las últimas semanas, indudablemente, el uso de la tecnología y las conferencias similares a estas han crecido exponencialmente. Ahora ves desde las grandes la gente que sabe hacerlo. Hay algunos como nosotros, novatos, y hay de todo hay ahora. De todo hay. A mí me preocupa muchísimo, Diego, es cuál es la motivación detrás de cada una de las transmisiones. ¿Cómo cuidar esa pastoral, esa espiritualidad de lo que vamos a ofrecer a los hermanos y hermanas o al público en general, sin que se mire al individuo del otro lado de la pantalla como una cosa, como un producto de mercadeo al que queremos llegar? Le cuento esto y le doy el lugar. Hace algunos días o en algunas semanas alguien me dijo estas palabras: Roy, lo escuché hablar acerca de X tema y me gustó muchísimo, qué bien, pero noté, me dice, que el video apenas tenía como 20 reproducciones. ¿Por qué usted no hace algo? ¿Por qué no paga para que usted más gente lo pueda ver? Porque usted debería tener más like y más reproducciones. En el fondo, yo agradezco el gesto porque le parece que algo interesante se debe haber habido en el discurso. Pero lo que sí me preocupa es que antes de la pandemia, antes del COVID, Diego y hermanos y hermanas, éramos valorados o medidos en función del cuántos carros en el parqueo, cuánta gente en el auditorio. Entonces el pastorcito que tenía 50 o tenía 30 nunca iba a decir delante del que tiene 1000, ay, soy de 30 o 50. ¿Por qué? Porque nos miden como si esto fuera una ganadería, ¿no? Por cabeza. Ahora no. Ahora, como no tenemos gente en el auditorio, ahora lo que tenemos es reproducciones y like. Y todo gira en función de eso. ¿Cuántas reproducciones? ¿Y cuántos likes? ¿Y cuántos lo están mirando? Entonces quisiera pedirle que en todo lo que vas a hablar, quizás pudieras acotar algo con relación a esto. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a los que ya están aquí por esta videoconferencia de Zoom, y en segundo lugar, gracias a quienes nos están siguiendo en redes sociales. Diego, ahora es tu oportunidad de que nos desafíes. Muchas gracias. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos y todas. Sé que tenemos una gran participación de varios países de América Latina y el Caribe. La verdad que es un honor para mí el poder compartir con ustedes en este tiempo, y quiero agradecer de manera especial a Roy por generar estos espacios que considero son necesarios. No cabe duda que
que estamos en un momento muy histórico y muy trascendental en la vida, ¿no? La pandemia del coronavirus ha golpeado y afectado muchísimo nuestro día a día, ha afectado la forma de relacionarnos y de manera especial quiero resaltar el tema esto de las relaciones, ¿no? Uno, porque somos latinoamericanos. Los latinoamericanos somos gente de abrazos, de saludarnos con besos, de darnos la mano. Somos gente, por así decirlo, que buscamos esa conexión física, porque nos expresamos con, con nuestro cuerpo y mostramos mucho cariño. Entonces, nos han dicho ahora que no tenemos que abrazar, que tenemos que mantener un distanciamiento de 1,5 metros a 2 metros en esta nueva normalidad que empezaremos a vivir o que ya estamos viviendo y quién sabe por mucho tiempo. Y también nosotros como cristianos y cristianas, parte fundamental de la fe cristiana es el encontrarnos en la iglesia, el ver a los hermanos y las hermanas, el celebrar el culto, el compartir la comunión con los hermanos. Entonces, llevamos ya aproximadamente más de 50 días en algunos casos. Aquí en Ecuador llevamos exactamente 53 días encerrados, ¿no? Y siguiendo también los servicios de la iglesia online, porque es la única forma en que podemos hacerlo. Y cuando volvamos a la iglesia, no vamos a saber, seguramente vamos a tener que hacerlo con muchos ajustes. Tal vez en esa banca donde donde sentábamos 4, 5, 6 personas, probablemente tengamos que sentarnos 2, una persona, porque tendremos que también trabajar las sugerencias que nos dan del distanciamiento social. Entonces es un tiempo muy complicado y la realidad es que no lo vimos venir. Recuerden que era enero y seguramente mirábamos las noticias que nos llegaban desde el otro lado del mundo, en donde había una pandemia en una ciudad en China, en Wuhan. En lo personal era la primera vez que escuchaba de una ciudad que se llamara Wuhan. Y bueno, y lo vimos tan lejano, pero el virus llegó y creo que todos es inevitable el seguir el día a día la dimensión de los efectos de la pandemia. Y efectivamente la vida literalmente nos cambió de la noche a la mañana, ¿no? Un día estábamos en nuestras oficinas, los niños estaban en las escuelas, en los colegios, y al día siguiente teníamos que encerrarnos. Entonces, ese es el contexto que de la noche a la mañana nos, nos ha golpeado, ¿verdad? Y el que estamos viviendo. Antes de mostrar la presentación que tengo del tema que quiero hablar con ustedes, y después vamos a tener, bueno, ahí Roy, tú me comentarás cómo manejamos un tiempo de preguntas. Imagino que ustedes tienen alguna dinámica para eso, sí, ¿verdad? Al final, 20 minutos de preguntas directas a vos. Perfecto. Entonces, vamos a tener ese espacio para conversar. Solamente quiero estoy recordando algo. Bueno, cuando tuvimos este boom de las redes sociales, de estar conectados, creo que fue por allá el 2008. Sin ir más lejos, hace unos 10, 12 años, no teníamos WhatsApp. Apenas empezábamos a usar Facebook. Y hoy día todos usamos WhatsApp o algún servicio de mensajería. Es decir, muchas cosas de las que vivimos son nuevas. Y yo recuerdo en más de alguna ocasión en ciertos grupos de hermanos su rechazo, ¿verdad? Y su desconfianza del uso de las tecnologías por el acceso que eso brindaba a mucha información y cómo también, en cierto sentido, podríamos perdernos, ¿verdad? Con todas las tentaciones que tiene la Internet. Y concebir el reunirnos vía Internet y remotamente no era algo que no lo teníamos en mente. Pero hoy día
esta ha sido la mejor manera de estar conectados y no perder la comunión con nuestras iglesias, ¿no? Entonces, algunas cosas que nos hacen pensar y reflexionar el momento en particular en que vivimos. Bien, yo voy a compartir con ustedes mi pantalla y vamos, ustedes me comentarán si es que ven mi presentación, ¿no? Efectivamente, querido, la estamos viendo. Perfecto, ok. Bueno, este tiempo que voy a compartir con ustedes, yo quiero hablar un poco acerca del confinamiento y tecnología en las comunidades de fe en tiempos de COVID-19. Confinamiento, aislamiento social, cuarentena. Esos son términos que ya son parte de nuestro día a día y que ha significado, ¿verdad? Vivir el aislamiento de muchas maneras. Algunos tenemos la bendición de tener internet en casa, de tener alimentos, de tener todo lo que necesitamos para que nuestra vida sea relativamente tranquila y poder manejar esta situación. Pero hay una gran realidad, que hay miles, millones de personas que no tienen la misma suerte que nosotros y que están enfrentando esta emergencia de una manera muy difícil. Y esa ha sido la gran lucha que están teniendo nuestros gobiernos, porque ¿cómo hacemos que la gente se quede en casa? ¿Verdad? ¿Cómo logramos que la gente pueda pasar la cuarentena y que después de que se cumplan todos los plazos de encierro, decir que tuvimos éxito, que logramos contener el virus? Pero ¿cómo hacerlo cuando la realidad de mucha gente en América Latina y el Caribe en esta cuarentena ha demostrado que el estar encerrados y el enfrentar esta lucha contra el virus desde casa, sin salir, es el privilegio de unos pocos? Son cosas que hemos visto en el día a día. Son casos que basta con mirar las noticias, por lo menos acá en Ecuador, para encontrarnos que en los momentos en que no tenemos toques de queda, ver que hay mucha gente en la calle que está vendiendo, que procura de alguna manera ganar algo de dinero para llevar el alimento a su casa porque viven del día a día. Gente que vive en barrios donde no hay aire acondicionado, donde no hay condiciones de salubridad mínimas, donde hace falta agua. Ese es el contexto de mucha gente en esta cuarentena, ¿no? Entonces, hablar de confinamiento, cuarentenas y aislamiento social tiene que llevarnos a reflexionar en dos cosas. En primer lugar, lo afortunado que somos si es que tenemos un lugar para pasar este tiempo con comida, que nuestros hijos puedan seguir estudiando remotamente y también tener, digamos, la bendición de poder acceder a Internet, ¿no? Pero también está el otro punto para reflexionar, es que el aislamiento, que la cuarentena que vivimos, ha evidenciado que la cuarentena es una muestra clara de la inequidad y la desigualdad que vive mucha gente en nuestros países, ¿no? Entonces son dos cosas que creo que tienen que hacernos reflexionar. Bueno, esa es una breve introducción. Mi tema va a ser un poco más técnico, ¿verdad? Y ahí yo me voy a enfocar a continuación. Bueno, nuestro mundo cambió, definitivamente. En enero empezábamos un año, el año 2020, muchos quizás con las típicas resoluciones, ¿verdad? Año nuevo, lo que queremos lograr en lo profesional, en lo que es lo educativo, en lo que es la, no sé, muchas metas, ¿verdad? Que nos ponemos a inicio de año. Y empezamos a ver las noticias de esta pandemia o de esta epidemia, ¿verdad? Que esta enfermedad nueva que estaba dándose en una ciudad de China. Y lo vimos tan lejano. Y empezamos a escuchar
empezamos a escuchar, sobre ciudades que se aislaban, y nos impresionaba ver que había poblados de 50, 60 millones de habitantes que tenían que quedarse en casa. Y nos impactaba muchísimo cómo en 10 días podía China construir un hospital para manejar esta emergencia. Y nuestra admiración a ello, ¿verdad? Y la verdad que eso era una noticia muy lejana. Pero bueno, luego vimos que los casos empezaron a salir por Asia, no lo vimos venir. De pronto teníamos en Italia. Y yo recuerdo ese día, el 29 de febrero, que fue el día que se anunció el primer caso de COVID-19 en Ecuador. Fuimos el tercer país en que se hacía oficial de que ya teníamos casos de coronavirus. El miércoles de esa semana, miércoles 26, si no me equivoco, de febrero, se anunciaban 2 casos en Sao Paulo, Brasil. Al día siguiente teníamos anuncio de casos en México. El día sábado teníamos aquí en Ecuador. Hacia el domingo, 1 de marzo, ya teníamos alrededor de 10 casos. Luego, en esa semana, ya se anunciaban casos en República Dominicana, Costa Rica, y de ese 29 de febrero a la fecha, casi poco más de 2 meses, nos encontramos viviendo una realidad que no nos imaginábamos venir, ¿verdad? Que la mirábamos tan lejana. El mundo cambió radicalmente. O sea, después de lo que estamos viviendo, las cosas no van a seguir igual, ¿no? Y el impacto ha sido devastador. Estos son unos datos que les comparto, de hecho, hice una nueva actualización esta tarde en base a la información que brinda la Universidad Johns Hopkins, quienes tienen una recolección mundial de varios datos de cómo va avanzando la pandemia en el mundo. Pero el día de hoy tenemos 187 países o regiones en el mundo con los efectos del esparcimiento del COVID-19. Hay más de 3.900 millones de personas confinadas en sus casas, ya sea por cuarentenas, por aislamiento social voluntario o que han sido persuadidos a hacerlo. Eso significa un poco más de la mitad del planeta el día de hoy se está quedando en casa. Alrededor de 3.7 millones de personas han sido infectados por el virus y se contabilizan más de 260,000 muertes. Sabemos que estas son las cifras que están ahí, pero la realidad indica, ¿verdad?, que posiblemente estos números sean mayores, sean mucho más. En América Latina, en nuestro continente, Brasil, Ecuador, Perú, México y Chile son los 5 países más afectados por el coronavirus en cuanto a contagio. Y en cuanto al impacto enorme que ha generado una crisis sanitaria, Brasil y Ecuador estamos enfrentando un momento muy difícil en lo que significa el colapso de nuestros sistemas de salud. Y tristemente ustedes deben haber visto las noticias de Ecuador, de mi país, la crisis que se ha producido o se produjo hace cerca de un mes por el tema del manejo de los fallecidos, ¿no? Algo que todavía no se logra controlar. Las cifras aquí en Ecuador indican de que tenemos seguramente cerca de 10,000 fallecidos. Oficialmente estamos reportando como 1,500 casos, un poco más, fallecidos en esta herramienta que les comentaba de la Universidad Johns Hopkins. Y manejamos una segunda cifra local que dice que tenemos como 2,700 fallecidos en el contexto de COVID-19. La diferencia que se da entre la cifra de este espacio global que está recopilando la información con la cifra que dicen de 2,700 tiene que ver con casos que han fallecido en el contexto por enfermedades respiratorias, pero que no fueron posibles confirmarlas como fallecidos COVID. Y aparte de eso manejamos cifras de fallecidos de marzo y abril de 2020, que si las comparamos con marzo y abril del 2019, el año pasado,
nos indican que hay 9,000 muertes más comparadas con el año anterior en este periodo. Entonces sabemos que el impacto ha sido tremendo y la información que tenemos o que se nos brinda probablemente no sea la oficial. Hay países que han tenido mucho éxito y están teniendo éxito en América Latina en el manejo de la crisis, ¿verdad? Uno de ellos es Costa Rica, ¿verdad? Que en estos días leía cómo están manejando la pandemia y dentro de todo hay algunos casos que brindan esperanza. Pero esa es la realidad del impacto de lo que estamos viviendo. Otros datos históricos que hemos vivido en estos 2 meses fue el 16 de marzo, el día que Dow Jones, la bolsa de valores más famosa del mundo, perdió 2.997 puntos en el valor de muchas acciones. Eso significa el mayor impacto en la bolsa de valores en los últimos 100 años. El día 20 de abril, el precio del barril de petróleo se cotizó en menos $37.63. Eso en el fondo quería decir que que países petroleros que viven de las ventas del crudo, en el fondo tenían que pagar al comprador algo más para que ese petróleo pueda ser reservado. La UNESCO cifra en 1.600 millones de niños, niñas y jóvenes afectados por el cierre de escuelas y colegios. Y la pandemia de COVID-19 ya es considerada la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. También el Fondo Monetario Internacional declaró que oficialmente el planeta estamos en recesión. Y estos son los primeros impactos que tenemos de la pandemia. Y vemos que esto es que más adelante todavía hay mucho impacto que seguramente vamos a enfrentar. Y eso va a ser, sin lugar a dudas, en lo económico. Hoy día el temor, el miedo es de qué es lo que va a pasar con nuestros trabajos. Cuando ya volvamos a trabajar, ¿será que podremos seguir en el mismo puesto? Bueno, los niños volverán a la escuela. En Ecuador, mi país, no van a volver, por lo menos todas las ciudades de la sierra del país y de la Amazonía, que tenían que terminar el año escolar en julio, y van a terminar el año escolar remotamente, los que pueden tener acceso a Internet, ¿no? Entonces, como ven, nuestro mundo cambió radicalmente y el impacto ha sido devastador. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, en una entrevista la semana pasada, comentaba que la pandemia está lejos de terminar. La Organización Mundial de la Salud sigue preocupada por las tendencias crecientes de casos confirmados en África, Europa del Este, América Latina y algunos países asiáticos. Europa está pasando lo que es la mayor parte de la crisis, pero ojo, de lo que denominan la primera ola, porque estaban esperando tener una segunda ola, una tercera ola, y no sabemos cómo se va a mover el virus en América Latina. El contagio está creciendo de una manera exponencial y preocupa mucho lo que estamos viendo en Brasil. Muchos hablan que Brasil podría convertirse pronto en el centro de la pandemia a nivel mundial, como en su tiempo lo fue China, en su tiempo lo fue Italia, luego lo fue Europa, lo que es ahora Estados Unidos, probablemente Brasil. Entonces, como pueden ver, todo esto lo empezamos a vivir y lo estamos viviendo en un poco más de 2 meses, ¿no? Algo que al principio de año lo mirábamos lejano, ¿no? Y la nueva normalidad, que es lo que viene posterior a la pandemia, va a definir y marcará la distancia entre los seres humanos. Aquí hay algunas imágenes de cómo se están preparando principalmente en ciudades europeas, ciudades norteamericanas, y seguramente también es la preparación que están haciendo muchas de nuestras ciudades. Aquí en Quito, por ejemplo, el sistema de transporte público, las paradas, ya estamos viendo que se están pintando espacios de esto para marcar el distanciamiento. Entonces, esta es la nueva normalidad y que va a definir y marcará la distancia. O sea, si yo lo veo, finalmente digo, vaya,
Esto, ¿cómo pudo cambiar tanto el mundo? ¿Cómo voy a poder vivir en esta nueva realidad, verdad? Si mi naturaleza es el poder abrazar, el poder conversar, el poder compartir con las demás personas, y en el caso nuestro, eh, ¿cómo vamos a poder estar en el templo, verdad? Si el templo a lo mejor tiene una capacidad, un aforo para 100 personas, el pensar en que ese aforo por mucho tiempo tengamos que reducirlo a 40 personas, 50 personas, o tener 2 servicios, 3 servicios, cuando lo hermoso y lo lindo, ¿verdad?, de compartir era el estar con toda la gente de la iglesia ahí cantando, escuchando la reflexión semanal. Son cosas que muestran del impacto que ha tenido eh, la pandemia en curso y la nueva normalidad que algunos países ya quieren empezar a vivirla, ¿verdad? Y que la ansiedad, de hecho, está matando y carcomiendo a muchos países para poder salir de casa y empezar a seguir con la vida. Hemos sido digitalizados a la fuerza. El confinamiento y la tecnología nos han llevado a que seamos personas digitalizadas muy rápidamente. ¿Se imaginan ustedes que ya conocen la tecnología, que ya conocen algunas herramientas de redes sociales, que tienen WhatsApp, que tienen Facebook? A lo mejor algunos de ustedes ven videos, ¿verdad? O películas o series en internet. Haber pasado encerrados este tiempo sin tecnología. Tal vez para quienes son ya personas mayores de 46, 50 años, tal vez no sería tanto el impacto, ¿verdad? O quizás sí, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir con la tecnología. Pero las nuevas generaciones, por ejemplo los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, pasar esta cuarentena o aislamiento social sin tecnología, la tabla de salvación del eslogan, del lema, quédate en casa o quedémonos en casa, sin lugar a dudas ha sido la tecnología. Eso ha hecho que sea más llevadero el encierro, ¿no? Algo más que hemos experimentado en este tiempo ha sido una inmigración acelerada y urgente de muchas actividades hacia el mundo digital. Hoy día se nos pide que hagamos la mayor cantidad de transacciones posibles en línea, que es independiente de que estén abiertos los bancos y los supermercados y las farmacias, porque son considerados servicios claves. También se nos motiva que podamos, ojalá, hacer nuestras compras en línea, ¿no? Que usemos las aplicaciones que nos traen compras de los supermercados, de las farmacias, que podamos hacer todas nuestras transacciones bancarias a través de aplicaciones, pagar cuentas, hacer transferencias. Entonces hemos visto que todo ese proceso se acelera. De la noche a la mañana hay cientos de millones de personas encerradas en casa, pero que están hiperconectadas a internet como nunca antes. Como nunca antes la gente está usando internet. Y yo pienso en mi madre, por ejemplo. Mi madre tiene 72 años y ella está pasando el aislamiento sola. Y lo está pasando sola porque tiene 2 gatos y no quería, o sea, no era viable el poder dejar a los gatos, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano vive cerca de ella y somos 5 hermanos, todos estamos en distintos lugares, algunos en otras ciudades, otros en otros países. Y la forma como para ella ha sido, digamos, llevadera, el llevar este encierro. De hecho, ella empezó una semana antes de que se oficializara la cuarentena en Ecuador. La forma como ha llevado ha sido a través del teléfono, de poder conversar vía WhatsApp, de poder hacer videollamadas a través de Duo, y a veces nos conectamos todos los hermanos con ella y conversamos. Entonces eso para ella ha sido realmente como una tabla de salvación. Y hemos visto cómo generaciones han migrado y han acelerado su paso de una vida, digamos, análoga, por así decirlo, a la digital, ¿no? Y estar conectados ahí
y mantener la comunicación en línea. Y ahí vemos el boom de estos espacios como el que estamos usando, ¿verdad? Zoom y otras herramientas que nos permiten conectarnos con amigos. Recientemente estuve en esta cuarentena, he podido participar en 2 cumpleaños, uno de ellos el de mi esposa y otro de una amiga, vía Zoom, en donde nos hemos conectado para celebrar, conversar, cada uno con su, digamos, con algo que comer, ¿verdad? Y es una muestra de cómo nuestros hábitos han cambiado radicalmente. Se estima en 10 años los avances del mundo en digital durante esta pandemia. Es decir, vamos a experimentar un aceleramiento de 10 años en digitalización. Y en el futuro, algunos expertos estiman que un 20% de nuestras actividades normales quizás sea en modo confinamiento, en modo aislamiento o en nuevas cuarentenas. Porque hasta que tengamos una vacuna, que estamos todavía lejos de ello, seguramente vamos a tener que enfrentar estacionalmente algunos brotes de COVID-19, o a menos que que nuestro instinto de supervivencia, ¿verdad?, nos lleve a inmunizarnos y vivir el tema del coronavirus como esas influencias estacionales que año a año se desatan en varios países, ¿verdad? Pero si ustedes ven, todo lo que estamos viviendo nos ha llevado a un cambio radical, ¿no? Sí, estamos encerrados, pero más conectados que nunca. Por ejemplo, acá en Ecuador, una de las cosas que se anunciaron el día que ya se oficializó la cuarentena era que, imagínense, una de las cosas que uno pensaría tiempo atrás, que sea una herramienta que le den a usted para poder llevar la emergencia. Y lo que anunciaron en ese momento era que todos los planes de internet domiciliario que tengan cierta velocidad, que son los planes básicos, iban a ser duplicados por las compañías de televisión, por las compañías telefónicas. Las operadoras de cable, acá también ese día anunciaba el gobierno, abrían su programación premium, ¿verdad? A todos sus clientes. La gente que tenía planes de telefonía celular, todas, especialmente la gente que usa prepago, que es la gran mayoría de gente en nuestros países, por lo menos en Ecuador, cada carga iba a significar un duplicamiento de gigas o megas de navegación, ¿no? Y hemos visto, es impresionante la cantidad de datos que estamos consumiendo el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso la tabla de salvación del quédate en casa ha sido la tecnología. Y la verdad que esta ha sido la forma de estar conectados con la familia, con los amigos, de aprender. Y yo les quiero contar brevemente cómo ha sido mi caso con el tema del confinamiento, cuarentena obligatoria que tuvimos que vivimos oficialmente hasta el domingo, y desde el lunes que estamos viviendo la misma cuarentena, pero bajo un nombre de nueva normalidad y en un estado de la emergencia de la nueva normalidad, que básicamente es todo lo mismo de antes, pero con ciertas nuevas libertades, entre ellas, o sea, nuevas cosas, entre ellas en que la gente pueda comprar cosas y que los comercios atiendan, pero siempre y cuando sea la venta en línea. Ni siquiera uno puede ir todavía. Y así aquí en Quito vamos a estar encerrados en principio hasta el 31 de mayo. Como vemos, queda muchísimo tiempo. Pero en este tiempo de cuarentena, en los exactamente 52 días, 53 días que llevamos encerrados, yo solamente he salido 4 veces de casa, y ha sido para ir al supermercado, para buscar algunas cosas que no puedo comprarlas remotamente. Entonces, esas han sido las salidas que tenía, ¿no? Ir y volver inmediatamente para traer lo que requerimos. El resto ha sido usar aplicaciones para que traigan cosas de ciertos supermercados. Hemos empezado a comprar también las tiendas del barrio que
que a través de una solución tecnológica, un sitio web, ellos pueden subir la dirección de su negocio y uno los puede buscar en ese espacio donde queda su negocio y hacerle los pedidos de frutas, de cosas ahí en la tienda y ellos lo traen. Entonces, esa es la nueva normalidad que estamos viviendo. O sea, la gente ha tenido que buscar medios de vivir en este nuevo contexto de confinamiento. Y en este contexto, el tema de la iglesia, ¿verdad? Que es espacio que ocupa en nuestras vidas cada domingo, también ha sido la excepción. Nosotros nos conectamos cada domingo para escuchar el culto, ¿no? Se transmite vía Facebook Live. Por lo menos en nuestra iglesia, el pastor y el grupo de líderes se han esforzado de invertir tiempo en que la producción digital del culto sea lo más cercano a la iglesia, ¿no? Entonces, y eso lo hemos estado viendo. Entonces, mucha gente asistiendo a los cultos. Entonces, nuestra vida es en este momento en digital. Y la verdad que por muchos meses de aquí que faltan, ¿verdad? Esta nueva normalidad y hasta si en algún momento volvemos a la normalidad, hasta que salga una vacuna, muchas acciones van a ser limitadas a lo digital. Entonces, como ven, hemos sido digitalizados a la fuerza. No solamente en tema de estudiar, en el tema del teletrabajo para aquellos que tenemos la bendición de poder hacer un teletrabajo, o los estudiantes que pueden hacer internet para recibir sus clases, o países que están usando la televisión, ¿verdad? O programas radiales para recibir clases. El confinamiento ha cambiado radicalmente nuestro día a día y las acciones que dábamos por sentadas como lo más normal, ¿no? Bueno, espero no haber sido hasta este momento muy, digamos, digamos, haber generado tensión, ¿verdad? No es mi intención, simplemente quería mostrarles cómo los hechos nos han cambiado radicalmente la vida. Pero ahora aquí, de aquí en adelante, quiero compartirles qué oportunidades tenemos como iglesias para vivir y enfrentar esta nueva normalidad, ¿no? O el confinamiento si todavía en su país o su ciudad siguen aislados, ¿verdad? O en cuarentena obligatoria. Y yo he identificado 4 oportunidades que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es el acompañamiento durante la cuarentena y nueva normalidad a los miembros de nuestras comunidades de fe a través de las tecnologías de la información. Hoy, esa herramienta que tenemos en el teléfono, como WhatsApp, puede convertirse en un aliado poderoso para poder conectarnos con hermanos, tener espacios de conversación, ¿no? Yo creo que una de las cosas que por lo menos acá con algunos amigos, que cada cierto tiempo nos juntamos a conversar, nos sirve como una manera de desahogarnos, de expresar cómo nos sentimos. Porque, ojo, no todos lo hemos vivido de la misma manera el aislamiento o el quedarnos en casa. En mi caso, yo llevo cerca de un poco más de 5 años haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, no fue un problema el quedarme en casa. Tampoco lo fue para mi esposa, porque ella también, mucho de su trabajo en la educación teológica, lo realiza presencialmente algunas horas en la semana, pero la gran mayoría de su trabajo lo realiza en casa. Entonces no fue un mayor problema, pero sí hemos hablado con amigos que han vivido durante este tiempo momentos de angustia grande, desesperación, no solo por el tema del hecho de estar encerrados, porque sus fuentes de trabajo han caído drásticamente, especialmente gente que trabaja independientemente. Entonces, esta ha sido el uso de las herramientas es una nueva oportunidad para poder ser consuelo, ¿verdad? Para dar palabras de ánimo a la gente que necesita, y en el caso nuestro para animarnos unos a otros. También para orar, ¿no? Porque de esa manera podemos también, digamos, mantener esa
esa cita bíblica que dice que donde están dos o tres en oración, ahí está el Señor, ¿verdad? Entonces, eso podemos también experimentarlo y así lo hemos vivido también cuando podemos usar herramientas como WhatsApp o Duo u otros servicios de mensajería. Entonces, es una tremenda oportunidad que nos da de pensar en una pastoral, por así decirlo, digital. Una segunda oportunidad que veo es el de abrir espacios digitales en las agendas de los fieles para tener más espacios de aprendizaje bíblico y conectarnos con la hermandad para aprender más. Por ejemplo, esta misma herramienta que estamos usando. La oportunidad increíble de organizar estudios bíblicos cada semana o cada cierto tiempo. O organizar un evento internacional como el que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Que a través de la tecnología podemos conectarnos con otros pastores, con hermanos, con gente que tiene mucha experiencia en ciertas áreas del ministerio y poder escucharlos tan cerca es una tremenda oportunidad que nos da de aprender. También a través de herramientas como de e-learning, ¿verdad? O de aprendizaje en línea, el poder generar cursos, el poder subir ciertos recursos que usted los puede descargar, que puede leerlos, que puede enviar sus comentarios en línea, que puede interactuar en foros con otros hermanos, también es una oportunidad tremenda que tenemos. Y esto es algo que sin lugar a dudas se va a quedar. Por ejemplo, una de las cosas que vivimos en el día a día, ¿no? Y aquí yo me estoy acordando de unas palabras de un buen amigo y colega en World Vision, tal vez algunos de ustedes, especialmente los que viven en Costa Rica o Colombia, lo conozcan o hayan tenido la oportunidad de conocerlo, que es Harold Segura. Él, hace un par de semanas conversaba con él y claro, y él decía, mira, hasta antes de la pandemia, ahora que tenemos que estar encerrados, nos quejamos porque estamos encerrados, pero antes nos quejábamos del tráfico, ¿verdad? En algunos casos de ir a la oficina viajando más de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas en el transporte público. A veces se tiene que salir bajo la lluvia. Y hoy día estamos viviendo una realidad encerrados, ¿verdad? Y como también el día a día, los afanes de la vida, no nos permitían a veces participar del estudio bíblico semanal o de tiempos de oración, ¿verdad? O el poder hacer otras cosas más que nos enriquezcan. Hoy día tenemos el tiempo para poder aprender algo nuevo, no solamente a través de temas de la Biblia, ¿verdad? O algún curso de teología, sino que tenemos la oportunidad de poder especializarnos, de poder aprender algo nuevo. Es impresionante la cantidad de espacios en línea que se han abierto para aprender nuevas capacidades, por ejemplo, en digital, en consejería, en psicología, en manualidades, música, en fin, muchas cosas que podemos aprender, ¿verdad? Y ¿por qué no? Generar estos espacios, ¿verdad? Una vez que pase todo esto, porque creo que la fe que tenemos nos lleva a pensar de que esto va a pasar. ¿Por qué no generar esos espacios para que en digital, a través de estas herramientas, podamos conectarnos con series de estudios bíblicos, con grupos de oración, invitar de vez en cuando a un pastor que se conecte y nos dé un tema especial, en fin. Otra oportunidad es el de explorar nuevas formas de recaudación de recursos, integración de medios de pagos electrónicos. Creo que una de las grandes preocupaciones también para las iglesias en estos días va a ser el tema de las finanzas, ¿no? Porque algo que está pasando, mucha gente no puede ofrendar, no puede dar sus ofrendas porque no está físicamente para hacerlo. Pero podemos empezar a explorar herramientas de pago digitales que puedan descontar que podamos pagar con tarjetas de débito, que podamos hacer transferencias, que podamos empezar a usar herramientas si tenemos un proyecto en la iglesia. Por ejemplo, no sé si es un proyecto de construir un comedor o un proyecto de generar un espacio comunitario. Usar herramientas que nos permiten levantar fondos en línea para lograr ello, ¿no? Entonces también es una oportunidad nueva que tenemos como iglesia, ¿no? No simplemente usar estos espacios para reunirnos, sino que también buscar esas opciones de poder ayudar.
Y otra oportunidad que tenemos y tiene que ver netamente con el testimonio como comunidad de fe es ser los mejores promotores del aislamiento y distanciamiento social en nuestras comunidades mientras dure la pandemia. Fue muy triste escuchar bueno, yo viví muchos años en Chile, ¿no? Ahí fue donde me casé y donde nació mi hijo. Y fue triste escuchar que en Chile, en una de las ciudades en el sur, el brote de coronavirus se desató porque hubo un par de iglesias que no acataron digamos, el llamado de las autoridades, ¿verdad? A quedarse en casa, a evitar digamos, el aglomeramiento. Y eso fue noticia pública. Y esa ciudad tuvo que enfrentar el virus y la llegada de la pandemia por causa de una iglesia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creo que tenemos la obligación moral de quedarnos en casa. Es una apreciación muy, muy personal, ¿verdad? Yo pienso que es lo que como buenos creyentes, como buenos cristianos, tenemos que hacer ahora. Y ese es un mejor ejemplo que podemos dar también a nuestras comunidades mientras dure la pandemia. La iglesia está llamada a ser luz y creo que el quedarnos en casa, el buscar los espacios para reunirnos a través de estos canales, es una forma también de dar testimonio y de ser luz, ¿no? Bueno, ya estoy casi terminando mi espacio. Después vamos a tener el tiempo para sus preguntas. Y yo quiero aquí compartir con ustedes en esta parte algunas herramientas que para ustedes como líderes de iglesias, pastores, pastoras, quizás líderes en general, les pueden ayudar a manejar de una mejor manera el confinamiento, ¿no? Bueno, Zoom, que es la herramienta que estamos usando ahora, que ha tenido un boom increíble en este tiempo. De hecho, usted puede tener en la versión gratuita, puede generar una reunión hasta de 40 minutos. Entonces usted perfectamente puede armar un espacio de conversación con los miembros de su iglesia o con ciertos grupos para tener tal vez 40 minutos a la semana de consejería, 40 minutos, perdón, para un estudio bíblico, ¿no? 40 minutos que usted puede usar en fin, para muchas cosas, ¿no? Que pueden ayudarles en su ministerio pastoral o de trabajo con gente de su iglesia. Si es profesora de escuela dominical, conectar a los niños, a los alumnos, ¿no? A través de esta herramienta unos 40 minutos. Otra herramienta que tiene que es Google Meet o las reuniones de Google. Si usted tiene una cuenta de Gmail, puede explorar esta herramienta para su uso y cumple básicamente las mismas funciones de Zoom. Y de hecho, Zoom, esta herramienta que estamos usando ahora, ha experimentado en las últimas semanas ataques de gente que se filtra y está usando. Entonces, bueno, Zoom ha ido blindando cada vez más la herramienta, pero era quizás lo que tenía que pasar en ese tiempo en que mucha gente está conectada, porque así como el mal está en nuestra vida física o nuestra vida fuera de línea, ahora que estamos todos conectados, siempre va a haber gente que va a buscar hacer daño en este medio, ¿no? Bueno, también tienen recientemente Messenger Rooms, que es la herramienta de Facebook. Usted también puede generar ahí una conversación con varias personas y sin limitación de tiempo. Facebook Live, que ha sido el aliado poderosísimo de nuestras iglesias, ¿verdad? La gran mayoría de iglesias cada domingo están realizando sus servicios a través de esta herramienta. También tiene Instagram Live, que cumple básicamente lo mismo, donde usted como pastor o líder puede conectar con los jóvenes de su iglesia o con hermanos de su iglesia y generar alguna actividad. WhatsApp, que es la herramienta que tenemos aquí creo que todos y todas lo tenemos en nuestro teléfono. Recientemente WhatsApp acaba de dar la posibilidad de tener hasta 8 personas en una misma videollamada. Entonces, una herramienta perfecta, ¿verdad? Para un pequeño grupo de conversación, de estudio bíblico, de oración. Microsoft Teams
es una herramienta colaborativa. Usted puede ahí tener grupos de trabajo. Si usted trabaja con el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, con los diáconos, con el tesorero, con la secretaría, si tiene una estructura, digamos, un poco más elaborada, usted puede generar este espacio y tener en un solo lugar herramientas de videoconferencia, herramientas para poder conversar, inclusive de almacenamiento de documentos y de trabajo colaborativo. Vale decir que muchas de estas herramientas digitales, por causa de la pandemia, han abierto sus versiones o han brindado más de sus herramientas premium a los usuarios mientras dure esta parte crítica de la pandemia. Entonces ahí usted puede usar varios beneficios de estas herramientas que sin lugar a dudas van a ser de utilidad para su ministerio. Cursos online. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad de aprender algo nuevo, ¿no? Baste con que usted ingrese a internet y busque cursos gratuitos y usted va a encontrar una infinidad enorme de cursos que están en línea con certificados incluso ofrecidos gratuitamente por universidades prestigiosas de su país y de nuestros países, universidades internacionales como Harvard, como Yale, Google, Facebook, todos ofreciendo cursos para aprender no solamente habilidades tecnológicas. ¿Usted quiere dibujar? ¿Quiere aprender a pintar mandalas? Tiene cursos para ello. ¿Usted le gustaría tomar un curso de fotografía? Por ejemplo, el mes pasado, Nikon, esta marca famosa de cámaras, mantuvo abierto sus cursos en línea durante 1 mes y medio, sin costo. Un curso que normalmente vale como alrededor de $200, estuvo abierto gratuitamente por 1 mes. Y así usted puede aprender de cocina, si usted quiere aprender sobre inteligencia emocional, si usted quiere aprender sobre psicología, si usted quiere aprender sobre historia, sobre temas de tecnología, las posibilidades ahora son infinitas. Entonces, ¿por qué no invertir esa 1 hora y media, 2 horas, que a lo mejor gastábamos en el transporte público en poder aprender algo, ¿no? Y ojo que también nuestros niños tienen la posibilidad de poder aprender varios cursos, ¿no? En línea, que por el tema de que todos tenemos que quedarnos en casa, están abiertos ahí para hacer más llevadero el confinamiento. También puede conocer el mundo virtualmente. Hay lugares increíbles que han sido abiertos y que podemos conocerlos. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, tumbas egipcias, el Museo de Louvre, catedrales increíbles, museos que quizás podríamos solamente ver en un reportaje en televisión, pero que están ahora abiertos para que los podamos conocer. Asistir a los mejores espectáculos del mundo. Por ejemplo, el Cirque du Soleil ha abierto sus espectáculos para que usted los pueda ver en línea. Muchos cantantes tienen sus conciertos en línea. Recientemente, no sé si ustedes vieron hace 2-3 semanas, Andrea Bocelli hizo un concierto desde Italia, ¿verdad? En una de las ciudades que están combinadas y fue, de hecho, ha sido hasta el momento el concierto en vivo más visto a nivel mundial, ¿no? O sea, visto en internet. Entonces las posibilidades son enormes. Simplemente hay que ver cómo podemos también sacarle el provecho a este encierro y algo que es tan trágico, ¿verdad? Poder hacer que también repercuta para nuestro bien y qué mejor si eso lo podemos ver en el aprendizaje. Creo que estas son herramientas que nos pueden ayudar a llevar de mejor manera el encierro. Uno, para poder manejar nuestro día a día en el ministerio, si usted es pastor, líder, ¿verdad? Para estar en contacto con su iglesia, pero también herramientas que le pueden a usted permitir estudiar de una mejor manera. De hecho, hay unos amigos de Bíblica Virtual que están en Argentina. Seguramente ustedes más de alguno lo debe conocer o ha tenido la oportunidad de estudiar con ellos. Ellos han estado realizando periódicamente webinars y ofreciendo cursos en el área de teología, de Biblia, totalmente gratis. Y hay muchos lugares que están haciendo, también ofreciéndonos la oportunidad de estudiar y prepararnos de una mejor manera dentro del ministerio. Entonces, aprovechemos este tiempo, este tiempo de encierro, de confinamiento,
para poder también aprender algo nuevo y para poder estar conectados con nuestra gente. Roy al principio nos comentaba de que por mucho tiempo hay muchas iglesias que a veces miden el éxito o medían el éxito por el tamaño del templo, la cantidad de miembros y tal vez incluso por la capacidad de los estacionamientos de la iglesia, ¿no? Y ahora hemos visto que eso ha quedado de lado, ¿no? Pero también antes de esta pandemia empezamos a ver que sí nos esforzábamos de tener una presencia digital que tuviera el mayor alcance, que tuviera la mayor cantidad de likes. Y todo parecía indicar que el estar en internet, el estar en línea, había que estar porque eso nos hacía más famosos, más populares, y que mientras más like tuviéramos, éramos mucho más relevantes. Pero creo que esta pandemia y la necesidad de estar conectados ha mostrado que las herramientas tecnológicas, y así yo lo veo, en medio de esta crisis han sido parte también de la provisión divina. No me imagino vivir el día a día, más de 50 días ahora encerrado, sin poder saber qué es lo que está pasando, digamos, sin poder ver quizás a mi mamá, sin poder ver a algunos amigos, ¿verdad? Sin poder saber qué es lo que pasa con mi familia que está en Chile por el lado de mi esposa. No imagino. Entonces yo creo que esto también es parte de la providencia de Dios y nos ha mostrado que todas las cosas pueden ser buenas y positivas si podemos aprovecharlas para hacer el bien. Y en este caso creo que la tecnología, el acceso que tenemos ha demostrado de que lo que en varios países ya lo declaran como un derecho humano, el estar conectados, ha sido una realidad, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que tenemos estas herramientas. Y quiero insistir con lo que decía al principio. Creo que somos afortunados en poder tener esto, porque hay mucha gente que no le es posible. Seguramente hay muchas iglesias que no pueden conectarse al servicio o al culto de la iglesia porque el hermano o la hermana no tiene, digamos, no tiene el dinero, tal vez $2, $3 para poder cargar algo de saldo en su teléfono. Si tampoco es, porque hay que priorizar, ¿verdad? A lo mejor ese poco de acceso a internet por el teléfono se está destinando para que los niños puedan conectarse a internet, descargar algo para el estudio o averiguar algo para las tareas que les han enviado a casa. Entonces, también seguramente hay muchos hermanos y hermanas que no se pueden conectar porque no tienen acceso a esta herramienta. Y ahí una forma también de estar atentos, ¿verdad? A ver, atentos de que somos, o sea, atentos a valorar lo que tenemos. Somos afortunados, insisto, de vivir este aislamiento con conexión a internet, con comida en casa y que los niños puedan conectarse. No todos lo tienen, la gran mayoría no lo tiene. Entonces, ¿será que para el futuro, la nueva normalidad que viene, en donde más o menos se estima que gran parte de nuestra vida la vamos a hacer remotamente y en confinamiento, signifique que como iglesia garantizar de que los niños de nuestras iglesias, los niños de los barrios que están en nuestras iglesias, los adultos que viven en nuestras iglesias, la gente que vive del día a día y que va a la iglesia o que vive en nuestros barrios, ¿será que también esta nueva normalidad, parte de nuestra misión y tarea, sea el procurar que ellos tengan acceso a internet para poder educarse? Los niños, ¿verdad? Y que la educación no se interrumpa. Y que los hermanos también puedan, especialmente los adultos mayores, ver el servicio de la iglesia. Yo creo que el enfoque de misión de lo que viene en adelante, el nuevo contexto de hacer una gran parte de nuestra vida encerrados, nos presenta nuevos desafíos. Y quiero concluir mi presentación con esta cita de Daniel 12:4 y de ahí ya podemos dar paso al tiempo de preguntas y será un honor para mí responder sus inquietudes en base a la dinámica que tengan para esta conversación. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y la ciencia irá en aumento. Palabras de Daniel hace muchos siglos, ¿no? Una profecía. Y en realidad lo que hemos visto de desarrollo, de logros en la humanidad al día de hoy es impresionante. Se dice que la Edad Media significó para la humanidad un atraso de un siglo, ¿no? En cuanto a logros. Si nos sorprende lo que tenemos ahora, ¿se imaginan lo que sería vivir con ese siglo que perdimos durante la Edad Media? Nos impresiona mucho, digamos, todo lo que vemos a nivel de tecnología. Por ejemplo, yo veo a mi hijo, de hecho ahorita está ahí jugando, pero me impresiona que él puede estar conectado con sus amigos mientras juega. Me impresiona que cualquier inquietud que él tenga o que los niños tengan, la resuelven inmediatamente entrando a YouTube y aprenden algo nuevo. Y es impresionante el conocimiento. Y yo creo que esta palabra profética, ¿no? De que la ciencia irá en aumento, tiene que ayudarnos a tener fe de manera especial en el momento que vivimos. Orar, creer, y en palabras de nuestro mundo cristiano, ¿verdad? Clamar para que pronto tengamos una vacuna, ¿verdad? Que la ciencia nos dé esa mano, digamos, entre tanta gente que ahora está invirtiendo su tiempo trabajando para desarrollar una nueva vacuna. Y en verdad, y en cuanto al tema del aumento del conocimiento, un artículo que leí en estos días publicaba acerca de esta sorprendente tendencia de lo que significa el aumento de la ciencia en la humanidad. Por ejemplo, hasta el año 1900, hasta el año 1900, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo, ¿no? Cada siglo se duplicaba el conocimiento humano. Sin embargo, ya en 1950, el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Y desde el año 2000, el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Y actualmente nuestro conocimiento casi se duplica a diario, ¿no? Y esto gracias al acceso a Internet, a herramientas, a la conectividad. Como les decía hace poquito, podemos aprender muchas cosas simplemente conectándonos a Internet y buscando cursos, porque el conocimiento está ahí. Y ya Daniel lo dijo, él avisoró que la ciencia iba a ir en aumento. Entonces, oremos y confiemos, ¿verdad? Creamos de que pronto tendremos una vacuna o que pronto la humanidad se inmunizará y que este momento terrible que vivimos como humanidad también pasará. Y demos gracias a Dios porque dentro de todo no hemos dejado de congregarnos y por lo que veo aquí, el hecho de que ustedes estén aquí, tampoco hemos dejado de aprender. Así que muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Roy, la palabra es tuya, indícame cómo procedemos, así que a sus órdenes. Diego, gracias, muchas gracias primero por decimos acá, asustarnos nuevamente con esa cantidad de números, de cifras que no todos están expuestos a este nivel de números. Realmente este tema del COVID-19 ha golpeado estructuralmente el absoluto de la vida social y todavía las consecuencias apenas empiezan a aflorar y lo que se va a dimensionar en muchísimos meses adelante. Muchas gracias. Yo espero realmente, y sé que así ha sido, ha contribuido muchísimo al ejercicio de la dinámica y de lo que queremos, lo que perseguimos, con facilitar herramientas de reflexión para que cada quien los pueda asumir. Tenemos algunas preguntas, entonces, por aquí, vamos a ver, dice por aquí, déjenme llegar porque son algunas bien grandotas, a ver si puedo leerlas, vamos a ver, dice aquí Lisbeth Souza, dice, gracias Diego, voy dejando una consulta.
Según tu experiencia, ¿cómo contribuimos con aquellas comunidades de fe que no cuentan con las condiciones ideales tecnológicas? Todo estaría en manos de las condiciones que nos brinden los estados. Como iglesias, ¿qué podemos hacer? ¿Tendrías algunas pautas para pasar el puente, la recaudación de forma presencial a virtual? Creo que ya lo dijiste. Esa pregunta tiene un ratito de estar ahí en cola. Por favor, Diego. Sí. A ver, antes volví a compartir mi pantalla. Ahí tienen mi correo electrónico y redes. Con gusto pueden escribirme, ¿no? Les dejo ahí también. Y bueno, ¿cómo podemos contribuir? Sí, de hecho, hoy día se plantea el acceso a Internet como un derecho humano, ¿no? El acceso a la información. De hecho, hay países que incluyen el Internet, el valor del Internet en el costo de la canasta básica familiar, o sea, como las cosas básicas que necesitamos tenerlo. Es el caso de Chile. En Chile el tema de tener Internet, tener una conexión en casa es parte de la canasta básica y sobre la cual también se hacen muchos cálculos económicos, etcétera, etcétera. Sí, y en ese sentido, sí, es deber, obviamente, el Estado, así como tiene que garantizar la salud, la educación. Creo que está, o sea, por el rol del Estado está la obligación de garantizar la educación de millones de niños y niñas que están viviendo hacinados en este momento, o sea, confinados, perdón, en este momento, ¿no? Eso debiera ser así, pero ustedes saben que en nuestros países, si hay algo que muchas veces no se nos garantiza, es el tema de nuestros derechos, ¿verdad? Derechos de salud, de educación, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Por qué no pensar en una campaña? Solo estoy pensando en voz alta. Mira, necesitamos, no sé, $7, $10 para que una familia pueda tener en su teléfono, no sé, 5 gigas de datos para que sus niños puedan acceder y enviar sus tareas y bajar la información y no tengan que digamos, que salir y ver de alguna manera cómo consiguen la información para las clases. O sea, es una nueva forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué no pensar junto a esas canastas? Que no me cabe duda que hemos estado, muchas iglesias han estado activas llevando ayuda a mucha gente. ¿Por qué no incluir en esa canasta un saldo de datos? No sé, es algo que creo que podemos hacer, o si somos mucho más creativos, ¿por qué no movernos como iglesia y tocar puertas de fundaciones, de organizaciones, de decirle, mira, en nuestro barrio hemos identificado de que los chicos no pueden tener los materiales que necesitan para las tareas escolares y nos encantaría que con su apoyo ustedes puedan brindar, no sé, una conexión dedicada a los hogares. Son muchas cosas que creo que podemos hoy día pensar y crear a propósito de estar confinados y de garantizar a la gente que nos rodea el acceso a algo tan importante como es el derecho a estar informado. Incluso también para que puedan acceder a los cultos mismos. Seguramente en nuestra iglesia hay gente que definitivamente la está pasando mal, ¿no? Entonces la prioridad sí es la comida y eso es vital, eso tenemos que garantizarlo. Pero también si pudiéramos garantizar con una cantidad de gigas en este contexto, ¿verdad? En sus teléfonos o una cantidad mínima para decirle, hermano, hermana, aquí para que se conecten al culto el domingo, al estudio bíblico, esto le va a ayudar también, o aparte de sus estudios, ¿no? Ahora, creo que está también en el tema de cómo trabaja la iglesia, el tema administrativo, el poder gestionar, digamos, parte importante que es el financiamiento, ¿verdad? Hoy día es el tiempo quizás de ir pensando en que nuestros medios de pago se muevan más hacia lo digital. De hecho, una de las cosas que están privilegiando acá que están promoviendo es que la gente deje de usar efectivo, porque es impresionante ustedes saben, el dinero pasa de
por muchas manos, ¿no? Entonces hay un foco de contagio ahí. Y bueno, de hecho, nosotros acá lo que hacemos para los pagos, que nos toca pagar en efectivo, porque todavía no es una cultura 100% bueno, en Brasil es impresionante. Usted en Brasil puede ver que hasta los vendedores en la calle de frutas, de snacks, y usted puede pagar con tarjetas de débito, ¿no? O tarjetas de crédito. Pero acá todavía, como está el tema del efectivo de por medio, nosotros a veces lo que tenemos que pagar en efectivo, lo ponemos en un sobre, ¿verdad? Y ya le ponemos el alcohol, se lo pasamos a la otra persona que saque del sobre, le pedimos que la persona ponga el dinero en el sobre, luego le echamos alcohol en las monedas. Es parte de las cosas que nunca me imaginé que íbamos a estar haciendo ahora, ¿no? Pero pienso que es una buena oportunidad de movernos hacia lo digital. Creo que casi todas las iglesias de alguna manera tienen, ya sea como una cuenta bancaria, como iglesia, o alguna persona que hace digamos, tiene esa responsabilidad de gestionar los fondos. Entonces pienso que es un buen momento también para pensar en nuevas formas de recaudación. Creo que, no sé si respondo ahí las dos consultas, pero creo que hay un elemento también interesante de pensar en misión. Claro, claro, claro. Otra cosa que podría hacerse es hacer una campaña para recolectar celulares que estén en buen estado, que podemos perfectamente donarle a hermanos y hermanas que no tienen, y luego al terminar esta situación, pues ya les va a quedar un artefacto. Antes hablaba con nuestro amigo en común, Harold, le compartíamos algunas ideas con relación a esto, también de que hermanos y hermanas o gente que tenga recursos puedan recargar, ¿verdad? Pagarle la recarga telefónica a la gente que se conecta. Pero no obstante, tenemos otras realidades. Diego, aquí Ricardo Corso, que es de Venezuela, nos habla acerca del problema que tienen allá. 60% de la población no tiene acceso al Internet. De hecho, él pasa conectado con nosotros, pero en esta transmisión se le han caído como 5 o 6 veces, ¿verdad?, la transmisión. Entonces, en algún sentido, esto tiene otra perspectiva, porque indudablemente todo lo que tú nos has compartido funciona en el tanto tengamos acceso al Internet, pero también es una herramienta potencial. Hay que innovar o reinventarnos acerca de desarrollar otras formas y maneras de pastorear la gente. Nosotros aquí hacemos mensajes de texto impreso, mandamos bosquejos, los audios pequeños para que no consuman, pagamos recargas, etcétera, etcétera. Como dicen en dominicano, hay que buscársela, manito, hay que buscársela, ¿verdad? De alguna forma hay que ver cómo lo hacemos. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Sí. Aquí están recomendando el concierto de Bocelli también. Aquí alguien nos dice, nunca en mi vida pensé que tendría que usar los medios digitales para convivir o estudiar. A mis 66 años he aprendido muchas cosas hermosas. Bueno, ahí está, 66 años, ¿verdad? Sí. Aquí hay Roy Palavicini, aquí de Costa Rica, dice, quisiera plantear un cambio en el uso del término del distanciamiento. Yo diría distanciamiento físico y no social. Esta misma conferencia es una relación social dentro del concepto de virtualidad. Corrijo, realidad virtual, no concepto. Muy bien, son muy buena observación, muy buen comentario. De hecho, tomo nota. Sí, claro. Una buena. Aquí, Oxbin Ordóñez desde Venezuela, alguien que nos ayuda acá con la comunidad virtual, escribió una frase un día de estos que de hecho ahí yo la compartí, luego la pusieron, pero los derechos de autor intelectual es Oxbin, y escuchen esta: no dejando de conectarse como algunos tienen por costumbre. Así que si alguien la va a publicar, denle los derechos. Los créditos. Sí. Diego, muchas gracias, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Le agradezco mucho a todos los que aún permanecen con nosotros en esa transmisión, a los que nos han seguido por las redes sociales, les agradecemos muchísimo. Este es un esfuerzo que hacemos, un recurso libre, espontáneo, orgánico, sin ningún costo para nadie, simplemente por amor aquí de una iglesia que se llama Comunidad Cristiana Shalom en las faldas del volcán Poás, una comunidad rural. Desde aquí tenemos un compromiso por más de 24 años con acompañar pastores en diferentes lugares, y Dios hoy nos permite que Diego se sume como los demás que aquí nos han antecedido. Y para todos y todas, nuestro próximo encuentro virtual sería de hoy en 8 días
a las 4 de la tarde. Y escuchen esto, Omar Cortés es chileno. Mira, un buen amigo, buen amigo. Bueno, ya tú lo conoces. Omar es un amigo personal de más de 20 años. Lo conozco, es un hombre de Dios y nos va a hablar acerca de algo que tenemos que escuchar. No todo lo que Omar vaya a decir estaremos de acuerdo, pero hay que escucharlo. Y el tema que le hemos pedido es unidad en tiempos de pandemia, ilusión o verdad. ¿Qué pasa con acercamientos hacia otros o con otros pues que visten diferente en términos de orden religioso? Termino con esto. La semana pasada facilité un conversatorio, igual aquí en la comunidad virtual de servidores, hablando de gente que está inmersa en la atención a los más vulnerables en tiempos de pandemia. Invité a gente, pastores, líderes, y me di a la tarea de invitar a alguien que aquí en Costa Rica es muy reconocido. Es el Monseñor Javier Román, representante de la Iglesia Católica. Fue maravilloso, de hecho está en el canal de YouTube. Fue maravilloso el abordaje que hicimos, pero siempre, lo digo con mucho respeto, pero siempre todavía quedan ciertas reacciones de que no deberíamos. Bueno, tendríamos que exponernos a otras voces, porque yo sí creo algo, y espero que nadie se me escandalice con lo que voy a decir. La cara de Dios y el rostro de Dios y el color de Dios no lo tenemos nosotros como exclusividad. Hay otras realidades y expresiones de este Dios extraordinario que tenemos que conocer y tenemos que exponernos. Les agradezco muchísimo. Diego, un abrazo. Sí. Por favor, saludos a tu esposa, a tu hijo. Okay. Que Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas de la comunidad virtual de servidores. Sí. Muchas gracias y que la pasen todos pura vida. Gracias. Eso, pura vida. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, amigos, amigas, y hasta una próxima. A sus órdenes. Nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde con Omar Cortés. Gracias.